Plaza de Dins. Esta plaza cerrada, cuadrada, fue el antiguo claustro de un convento de frailes de la Orden de San Agustín, edificado en el siglo XIV. El convento pasó a manos del municipio 4 siglos más tarde, y el recinto fue convertido en mercado, destinándose también a viviendas para la población. Un arco gótico en los accesos porticados a la plaza desde la calle Santo Tomás es el único vestigio que queda del antiguo convento. La concurrida Plaza de Dins conserva su original estructura de claustro conventual. Hoy en día se ha convertido en un excelente punto de partida para un recorrido gastronómico por los bares más tradicionales, donde se puede degustar lo mejor y más sorprendente de la herencia culinaria local, como la singular pericana, els bolets, les espardenyes, quizás acompañadas por el café licor local y un sinfín de propuestas más que son una apetitosa y variada alternativa a una comida convencional. Pero si lo que prefieres es mesa y mantel, los restaurantes y casas de comida de la ciudad ofrecen sabrosos ejemplos de la gastronomía autóctona, como los pimientos rellenos de arroz, la olleta, la borreta o el delicioso arroz al forn.